Bueno, ahora que ya sabemos un poquito de cómo utilizar, por ejemplo, los primeros tres comandos, que sería el escribir, el leer y el asignar, ya podemos ir trabajando con esos mismos tres comandos ya ejercicios un poquito más complicados. Y lo que vamos a ver ahora es la creación, digamos, de un algoritmo o varios algoritmos para determinar el área de alguna figura geométrica. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primero, que sería, vamos a hacer el área y el perímetro de una de las figuras geométricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle acá en archivo, nuevo. Este lo tendríamos que haber guardado del video pasado, así que no hay problema, lo vamos a utilizar de nuevo. Y acá archivo nuevo para crear una nueva hoja. Acá podemos tener este para ir consultando por si por ahí nos confundimos de cómo va. Entonces le damos acá. Y acá vamos a poner algoritmo, que sería acá. Y vamos a poner área guión bajo para dividir, ¿verdad? Área guión bajo. Le vamos a poner triángulo. Pongámosle también de un solo el perímetro. Y vamos a calcular las dos cosas. Empezamos quizás del más sencillo, que sería un cuadrado. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande para que podamos ver. Y en la línea 3, ¿qué tendríamos que escribir? Le vamos a dar acá en escribir y en la lista de expresiones, entre comillas, vamos a poner ingrese un lado del cuadrado, ya que cualquier lado del cuadrado tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces no le vamos a pedir el lado de izquierdo, el lado derecho, el lado de arriba, sino que pues, escribo en cualquier lado. Vamos a saber que un lado, con que sepamos que un lado mida 4 centímetros, sabemos que ya podemos trabajar porque todos los lados van a valer lo mismo. Luego que pedimos que ingrese un lado, vamos a leer ese número. ¿Y cómo le damos? Le damos en leer y acá vamos a poner lado. Entonces lo vamos a guardar en la variable lado. Luego de eso ya podemos nosotros hacer la asignación y vamos a poner el nombre de la variable. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy a asignar, me pone esta flecha, digamos que sería para acá, pero no es una flecha, es un menor que junto con un guión. Entonces yo, si digamos no le doy ahí, yo fácilmente la puedo hacer. Por ejemplo, yo acá le puedo dar área, entonces yo pongo el menor que y el guión va a ser igual a que al lado. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Sería el área al cuadrado, lado por lado, ¿sí o no? Entonces podemos hacer así. Si es para no hacerlo al cuadrado, le damos lado por lado. Aquí, perdón, no era en leer, ¿eh? Sino que en asignar, aquí, perdón, es lado por lado. Listo. Y ahora vamos a hacer la asignación. Y acá le ponemos perímetro. ¿Y cuál va a ser el perímetro? Según nuestro acá, sería 4 por A. ¿Y A qué es? Lado. Entonces es lógico, porque el perímetro es todo lo que mide. Entonces serían los 4 lados, sería la suma de todos sus lados. Entonces vamos a hacer 4 por el símbolo de la multiplicación. Dijimos la vez pasada que era el asterisco. Por lado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo que es el área y el perímetro. Entonces vengo y pongo un escribir. Hago un escribir y entre comillas pongo el área es 2 puntos, un espacio. Aquí le haré una coma y le pongo área, ¿sí? Y de ahí lo vuelvo a unir con otra coma y volvemos a poner y ponemos y el perímetro es aquí, ahí le vamos a separarlo para que se vea mejor. El perímetro es 2 puntos, un espacio, coma y ponemos perímetro. Ok, ¿qué hicimos acá? Acá hicimos la unión de una cadena de texto con una variable. A la unión de una cadena de texto con variable se conoce como concatenación. Concatenación es el hecho de unir una cadena de texto y una variable, una o más variables. Entonces aquí hicimos una concatenación,
otra concatenación y otra concatenación. Entonces, ¿qué dijimos? El área es, y aquí vamos a poner el resultado de calcular el área. Y ahora el perímetro es, y aquí vamos a poner el resultado de calcular el perímetro. Ahora nos tiene que funcionar. Lo vamos a hacer bastante básico. Si yo pongo, digamos, 5, que digamos que mide 5 mi lado, 5 por 5, 25. Y el perímetro sería 4 por 5, 20. Entonces el perímetro tiene que ser 20 y el área 25. Probémoslo con 5. Le damos acá, lo vamos a poner más grande y apretamos 5. El área es 25 y el perímetro es 20. Ahí ya lo tenemos. Entonces, acá ya no vamos a necesitar, con esto ya no necesitamos una calculadora. Simplemente saber un lado de nuestro cuadrado y ahí vamos a descubrir el área y el perímetro. Ok, vamos a hacer ahora otro para calcular el de un rectángulo, por ejemplo. Es que es la siguiente figura que vamos a hacer. Archivo y le vamos a dar en nuevo. Tenemos uno en blanco, no es que nos haya borrado, y podemos acá copiar todo el texto. Con control A lo copio todo, lo pego acá, control A, selecciono todo y lo pego. Si se dan cuenta, tengo uno igualito al anterior, solo que acá le vamos a cambiar el nombre, rectángulo, y aquí va a cambiar cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Veamos en contexto qué es lo que necesitamos para encontrar el área de un rectángulo, el área y el perímetro, pues estamos haciendo las dos cosas. Necesitamos que la base y la altura, porque el perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura, y el área es la base por la altura. Ok, hagámoslo. Entonces necesitamos primero que ingrese no un lado, necesitamos que ingrese la base del rectángulo y lo vamos a guardar en base. Siempre vamos a utilizar nombres comunes para que no no vamos a poner aquí plato o vamos a poner olla, porque no vamos a saber después qué es. Ok, entonces necesitamos no solo una variable para esta vez, sino que dos. Entonces escribir, necesitamos otro, y entre comillas, recordemos que si queremos mostrar algo tiene que ser, si queremos mostrar texto normal, vamos a poner entre comillas, y si queremos mostrar variables, solo el nombre, sin las comillas. Ok, entonces ingrese la altura del rectángulo. Ok, entonces ahora el área ya no es lado por lado, sino que es... y acá tenemos que leer esa variable, entonces nos falta leer altura. ¿Sí? Ya que tenemos leída la base y la altura, podemos proseguir a hacer base por altura. Y en perímetro ya no es 4 por lados, sino que es 2 veces la base por 2 veces la altura. Entonces, ¿qué hacemos? Entre paréntesis ponemos 2 por base más, entre paréntesis, 2 por altura. Ok, ahora con esto ya tenemos listo el área de un rectángulo, que es base por altura, y el perímetro, que sería 2 veces la base más 2 veces la altura. Entonces, ahora ya no necesitamos cambiar esto, miren, porque ya lo tenemos igual. Así que lo probamos. Probémoslo con un número, por ejemplo, 6 y 4. Por ejemplo, que la base sea 6 y la altura 4. Entonces, ¿cuál sería nuestra área? 6 por 4, 24. Y el perímetro 2 veces la base, que sería 6 por 2, 12, más 2 por 4, 8, 20. Así que sería 24 y 20 el perímetro. Probemos. 6 sería nuestra base y 4 nuestra altura. Y tenemos 24 el área y 20 el perímetro. Entonces ahí ya tenemos, con eso tenemos ya el área de un cuadrado y el área de un rectángulo. Ok, ya tenemos dos algoritmos listos. Ok, entonces vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el del círculo, tal vez, para que veamos. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Archivo, nuevo, y acá vamos a ver qué necesitamos para hacer el del ¿cuál haremos? El de un triángulo. Puede ser el de un triángulo. Hagamos el del triángulo. Lo vamos a poner así.
y este lo vamos a poner acá para que podamos hacer. Entonces vamos a dar control, bueno, lo vamos a hacer de 0 para que podamos trabajarlo. Entonces este ya va a ir mucho más rápido porque ya sabemos, ¿verdad? Entonces primero lo que necesitamos es ponerle un título. Entonces le vamos a poner área, guión bajo y guión bajo, perímetro. Aquí le ponemos triángulo. Ok, entonces dice que la fórmula es del perímetro es lado 1 más lado 2 más lado 3. Y la fórmula del área es base por altura entre 2. Así que lo primero que necesitamos, aquí sí nos vamos a complicar porque vamos a tener que pedir muchas cosas. Entonces solo vamos a hacer el área. Entonces para no complicarnos, porque de ahí lo que tendríamos que hacer es sumar los lados. Así que vamos a hacer nada más el área y vamos a pedir un escribir entre comillas, escriba la base del triángulo. Siempre acordémonos de ponerle qué es lo que vamos a pedir, porque la base de qué. Y ahí después lo vamos a leer como base. Luego otro escribir y sería escriba la base, ya no la base, ¿no? Sino que la altura del triángulo. Ok, y lo vamos a leer en una variable que se llama altura. Luego vamos a asignar nuestra variable o vamos a realizar la operación algebraica ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Una variable que se llama área, y para asignar dijimos que era el menor que junto con un guión, y vamos a poner acá base por altura entre 2. Fíjense que cuando hacemos ya más de 2 operaciones, para nosotros decirle bien a la computadora qué es lo que va a hacer primero y qué es lo que va a hacer después, entonces mejor sale poner esto en paréntesis. Listo, entonces primero va a ser una multiplicación y cuando termine de multiplicar, que me lo divide entre 2. Ok, si se dan cuenta acá igual está, miren, primero multiplica y luego lo divide. Entonces acá venimos área, va a ser igual a la base por altura, está encerrada en paréntesis, quiere decir que lo va a efectuar primero y luego me lo va a dividir entre 2. Igual, entonces sería acá, escribir. Vamos a hacer la concatenación de una cadena de texto con una variable. La variable sería área. Entonces acá escribir el área del triángulo es 2 puntos, un espacio. Y acá ponemos área. Ok. Entonces lo vamos a probar. Por ejemplo, yo pongo que, qué sé yo, 8 y 2. ¿Puede ser? No, pongamos igual 6 y 4. Entonces 6 y 4, 24. Entre 2, 12. Probémoslo. Entonces dice, la base del triángulo 6 y el otro 4, 12. Entonces tenemos hasta ahora, y hasta aquí vamos a llegar por hoy, cómo ver el área y el perímetro de un cuadrado. Ok. El área y perímetro de un rectángulo y el área de un triángulo. Después vamos a ver cómo sacamos lo demás para no hacer muy largo este video. Así que por ahora tenemos estos 3 algoritmos, pero lo importante es que sepamos cómo utilizar el escribir, el leer y el asignar una variable. Si se dan cuenta, lo interesante de la programación es que si nos dejan 10 ejercicios, por ejemplo, de encontrar el área y el perímetro de alguna figura geométrica, tendríamos que estar haciendo 10 veces, o en este caso 20 veces las operaciones. 10 veces sacando el área y 10 veces sacando el perímetro. En cambio acá, si nos dejan 10 ejercicios, simplemente yo utilizo mi mismo código para sacar el área y el perímetro, y entonces la tarea yo la puedo hacer en un ratito. Entonces eso es lo importante de la programación, que podamos optimizar tiempo, que lo que hacemos en 10 minutos lo podamos hacer en 5 o menos. Entonces esto, y lo podemos reutilizar. Así que esto ha sido por hoy. Vamos a seguir viendo más ejercicios en el siguiente video.